World Congress Colombia 2022. Y ahora nos trasladamos a nuestra Colombia. Por favor, quiero darle un fuerte aplauso también al doctor Alejandro Melo Florian. El doctor Alejandro Melo Florian, él es médico especialista en medicina interna, es especialista en farmacología clínica y nos va a hablar acerca de las perspectivas actuales de la diacereína en osteoartrosis. Bienvenido, Alejandro. Bueno, primero que todo, muchas gracias a CISDET, a la Universidad de La Sabana, por permitirme poder compartir con todos ustedes, al doctor Pedro Sánchez por esta muy amable invitación, a la doctora Marcela Duques, al doctor Camilo Briceño. Y bueno, el doctor Carrillo hizo una excelente introducción a propósito de que el tema de la artrosis pues es un tema que no conocemos y sobre el cual tenemos que aprender mucho más. Entonces, complementando lo que decía el doctor Sánchez, pertenezco a varias asociaciones médicas nacionales e internacionales y soy autor de ese par de libros, gracias a lo cual pues pude pertenecer a estas otras asociaciones. Estos son mis conflictos de intereses para la audiencia y como hay que volver a trabajar sobre el tema de artrosis, me referiré muy brevemente a esto, presentando alguna evidencia de la osteoartrosis como una enfermedad grave. Estamos en un tema de dolor, de medicina regenerativa y comento algo en relación a la modificación de la enfermedad. ¿Cuál es la perspectiva farmacoterapéutica de la diacereína? Y bueno, algunas conclusiones de mensaje para llevar a casa. Entonces, la artrosis siempre se ha visto en general como un cuadro doloroso, pero además de ser ese cuadro doloroso, pues también causa una gran limitación funcional y hace que ocurra sedentarismo. El sedentarismo es factor de riesgo independiente para enfermedad cardiovascular. Y lo interesante de la artrosis es que es una enfermedad de órgano completo, o sea, no solamente está comprometido el cartílago, también está comprometido el hueso subcondral, está comprometida la cápsula, está comprometida la membrana sinovial, están comprometidos los entesos. Entonces, en toda esa enfermedad empieza a ocurrir el fracaso articular. Y el fracaso articular hay que mirarlo de la misma manera como se mira, por ejemplo, bien la falla cardíaca, la falla renal, que tienen ya un tratamiento muy claro, muy establecido, pero la artrosis hasta ahora, y me gustó esa frase del doctor Carrillo, hay que conocer más de la artrosis. Entonces, ustedes acá ven en esa imagen animada cómo está empezando a reducirse el estrechamiento del espacio articular, se empieza a producir luego estos cambios a nivel del hueso subcondral, donde ocurre la esclerosis, donde ocurre luego la formación de quistes, de geodas. Bueno, y el cartílago es un tejido complejo porque resulta que a diferencia de otros tejidos en el organismo, no está vascularizado y no está inervado. Entonces, eso quiere decir, el cartílago se empieza a lesionar y uno no se entera. El cartílago está sometido a un aporte metabólico que depende exclusivamente de glucosa. Dentro de los condrocitos empieza a ocurrir esa transformación de la glucosa en glucosamina, luego en una serie bioquímica hasta que llegan agregados proteoglicanos. El proceso de reparación es lento porque solamente el aporte depende de la glucosa que difunde a través del líquido sinovial. Está el tema de los marcadores serológicos. Resulta que uno dice diabetes, hemoglobina 1 glicosilada, listo, ya tenemos el diagnóstico hecho.
pero en artrosis lo tradicional, lo que nos han enseñado es la radiografía junto con la clínica y algunos marcadores biohemáticos. Entonces tenemos el ácido hialurónico sérico, tenemos los fragmentos de colágeno como el carboxitelopéptido urinario que están en validación. Seguramente en la medida de empezarlos a pedir vamos a poder contar con un biomarcador para el tema de artrosis. Por otra parte, cuando se mira radiografía, y en esto pues muchas veces lo que he visto es que uno mira el reporte y no mire la imagen. Tenemos que acostumbrarnos a mirar la imagen como tal, ver por ejemplo cómo se produce el aguzamiento de las espinas tibiales, ver cómo se está produciendo el estrechamiento del espacio articular, si hay compromiso de determinados compartimentos, no depender solamente del reporte, ver cómo está la esclerosis del hueso subconral, uno mismo explicárselo al paciente, y es algo importante para efectos de que esto es una enfermedad que requiere mucha educación porque su evolución es muy larga. Y el ultrasonido es una prueba que, por ejemplo, nos hablan de osteoartritis, yo les hablo de osteoartrosis. Osteoartrosis se refiere a despolimerización de agregados proteoglicanos. Antes de ser un compromiso inflamatorio, es un compromiso mecánico. Y el ultrasonido ayuda, por ejemplo, a ver cuando la membrana sinovial está engrosada más allá de los 4 milímetros y que está indicando que hay un compromiso inflamatorio, y se debe particularmente a la interleuquina 1. Y dentro de las manifestaciones clínicas, algo que ha puesto de relieve el sistema gerencial es que no siempre el mismo médico ve el mismo paciente. Entonces uno solamente ve algunos fotogramas de toda la película que es la osteoartrosis. La mortalidad ocurre, lo sabemos, sobre todo cuando hay compromiso de articulaciones que cargan peso. Y por último, para terminar de dejar todo más complejo, el manejo de la evidencia a veces es conflictivo. Y la interleuquina 1, pues es una citoquina que ha sido investigada por los Pelletier en el centro hospitalario de la Universidad de Montreal, y ellos empezaron a demostrar que la interleuquina 1 tiene que ver con la fisiopatología de la artrosis en etapas tempranas y en etapas tardías. Les hablaba de los agregados proteoglicanos. Cualquier tipo de estímulo, sea un exceso de carga mecánica sobre cartílago sano o sea una carga normal sobre un cartílago genéticamente anormal, hace que salgan estos agregados proteoglicanos que hacen que los fibroblastos sinoviales se transformen en macrófagos, empiecen a secretar una serie de diferentes citoquinas. Ya vimos todo el papel de esas citoquinas en términos de la terapia biológica. Y esta interleuquina 1 pues tiene unos receptores en los condrocitos, también los tiene en los osteoblastos, también los tiene en los osteoclastos. Y este condrocito, en lugar de ser anabólico, empieza a volverse catabólico y empieza a secretar una serie de enzimas que empiezan a dañar la matriz cartilaginosa. Y la matriz cartilaginosa tiene que estar siendo producida, tiene que estar teniendo un recambio. Normalmente hay un componente de recambio rápido, que son los proteoglicanos, y un componente de recambio lento, que es el colágeno. De hecho, la interleuquina 1 logra, por ejemplo, que permanezcan elevados marcadores como la metaloproteasa 3 durante un año. Eso lo hizo, por ejemplo, una ortopedista finlandesa, y ella, iba a decir Krista Vuolo, pero no es ella. Lo que demostró es que la metaloproteasa 3, que está elevada como marcador en líquido sinovial, que no se pide todo el tiempo, eso fue un estudio piloto, también se correlaciona con estas imágenes de condrogramas en los cuales hay hipometabolismo en la parte inicial que persiste luego de un año. Entonces la interleuquina 1 está haciendo de las suyas, está promoviendo una respuesta catabólica en el cartílago, a pesar de que la técnica quirúrgica sea la mejor, a pesar de que se estén haciendo las escalas. Entonces aquí hay tejidos vivos que están sufriendo los efectos de la interleuquina 1. Y la artrosis como enfermedad grave,
Esta es una cohorte latinoamericana, se hizo en Chile, se observó durante casi 28 años, aunque fue una cohorte de solo mujeres, lo que demostró es que la artrosis está asociada con hipertensión, con sobrepeso, con depresión, importante para efectos, por ejemplo, de cuando se están viendo programas de pacientes crónicos donde a veces le colocan las anteojos y le dicen solamente concentre la hipertensión, pero resulta que también el paciente, si uno lo mira en términos de la historia clínica, está con todos los factores de riesgo asociados para tener un mismo desenlace que es la complicación cardiovascular. Los pacientes, por ejemplo, que tienen artrosis de rodilla, esto es interesante mostrarlo, tenían mayor mortalidad que los que no lo tenían. Y lo mismo ocurre, por ejemplo, con los que tienen artrosis de cadera. Una de las personas que empezó a llamar la atención sobre esto es este reumatólogo que se llama Mark Hochberg. Y la mortalidad por osteoartrosis tiene que ver, por ejemplo, con el hecho de que los pacientes estén con dolor, empiezan a hacer una alteración de su respuesta neuroinflamatoria, empiezan a hacer una alteración incluso de su propia ritmo, de su propio tono autonómico, pueden hacer arritmias como hay facilidad de tener muerte súbita. En la medida que se controle el dolor, y uno ve, por ejemplo, por qué hay tanta controversia sobre los opioides fuertes, pero uno tiene que estar pensando en que tiene que controlar el dolor. Los pacientes con artrosis de cadera, cuando están sometidos a tratamiento, pues tienen mortalidad principalmente por factores de riesgo cardiovasculares. Y no solamente lo cardiovascular, sino también las complicaciones de trombosis venosa profunda. Y ahora sí, entrando en el tema de la diacereína, antes de eso, les llamo la atención. Hay dos tipos de tratamientos. Bueno, desde el punto de vista de la terapia farmacológica, uno son los modificadores sintomáticos y el otro son los modificadores estructurales. Dentro de los sintomáticos hay los de acción rápida, están los de acción lenta, y dentro de los modificadores estructurales tenemos esta categoría en especial que se llaman los DMOADs. Y resulta que los DMOADs tienen que ver con un tipo de marcador que se llama el estrechamiento o el ensanchamiento del espacio articular, y últimamente se le ha agregado otro que es el evitar los reemplazos articulares. Si un estudio clínico está mirando las dos opciones, entonces está demostrando una alteración de la evolución de la enfermedad. Esto ya está definido desde hace un buen tiempo, el estrechamiento del espacio articular, que se evalúa con radiografías estandarizadas. Generalmente estas radiografías se deben hacer con peso, se hacen con plantillas, se hacen con una distancia determinada desde la fuente de emisión. Ojalá lo hicieran en el mismo equipo. El equipo debe tener una hoja de vida que permita la rastreabilidad y de tal manera que se pueda hacer la medición después del estrechamiento del espacio articular. En cuanto a la diacereína, es un derivado vegetal de una planta que se llama Cassia angustifolia, que también se conoce como sen. Entonces, este es un producto que suele tener propiedades de acción laxante, pero lo interesante, y eso fue lo que descubrieron en su momento los Pelletier, todas las actividades biológicas también antiinflamatorias, más que antiinflamatorias en el sentido de que lo entendemos como por ejemplo la inhibición de la síntesis de prostaglandinas, tiene que ver con propiedades antirreactivas en el sentido de controlar diferentes citoquinas, particularmente todo lo que está vinculado con la interleuquina 1. Además tiene efectos protectores sobre el hueso subcondral porque el osteoblasto también tiene receptores para interleuquina 1. Es un profármaco, la reína es el metabolito activo y actúa inhibiendo una de estas moléculas que nos llama la atención en términos de la respuesta biológica, que es la convertasa de interleuquina 1, la enzima se llama ICE, y también estimula la producción, nos lo comentaban en precedentes charlas, el factor transformador de crecimiento tipo beta, y eso de alguna manera tiene que ver
con estimulación de células mesenquimatosas sinoviales y con producción de nuevos condrocitos. Dentro de las revisiones de las acciones farmacológicas de diacereína, entonces aquí vemos cuando se da 50 miligramos una vez al día, acción antiinflamatoria, tiene algunos impactos metabólicos, nos han llamado también bastante la atención en el sentido de la diabetes mellitus, sobre el control metabólico. Esto es interesante para efectos de cuando hay este tipo de fenotipo de artrosis, que es el fenotipo de osteoartrosis metabólica. Y la dosis terapéutica de 100 miligramos al día igualmente tiene efecto antiinflamatorio, y vean esto, afecta el hígado graso igualmente. Son cosas que se han visto en este momento a nivel preclínico, se han visto en humanos, no han sido validadas, pero son observaciones del mecanismo de acción. En cuanto a la interleuquina 1, fíjense que esto es una tinción para agregados proteoglicanos. Apenas se incuban este cultivo con condrocitos con interleuquina 1, vemos esa gran disminución de la cantidad de agregados proteoglicanos, cosa que no hacen otras citoquinas. En cuanto a la estimulación del TGF-beta, apenas vemos, esto es un modelo de ratón que ha sido abatido genéticamente para la expresión de TGF-beta, y apenas se produce la TGF-beta, se produce este gran crecimiento de los condrocitos. Esta es una investigación en la cual cómo está actuando el TGF-beta en un cartílago bajo interleuquina 1. Vean la gran producción de agregados proteoglicanos por la estimulación de los condrocitos, la formación de nuevos condrocitos que aquí no se ve, y esa gran captación de sulfato y la gran producción de matriz cartilaginosa al cuarto día. Eso obviamente pues tiene una demostración clínica, es el estudio que se llama ECODIA, dirigido por Maxime Dugados. Es un estudio que está controlado con placebo, y acá lo que vemos es cómo en el primer año casi no hay diferencia en términos de la distancia del estrechamiento articular, cosa que sí se ve ya con significancia estadística al segundo y al tercer año. Es decir, la modificación estructural es algo que está ocurriendo con el paso del tiempo. Y aquí hubo algunos puntos de discusión en cuanto a que las autoridades regulatorias querían un poco más de tiempo para efectos de ver el impacto de modificación estructural, pero los investigadores no pueden pagar todo ese tiempo de investigación, de tal manera que el punto medio fueron los 3 años. Por eso los estudios de modificación estructural se hacen a 3 años. El producto cuenta con una recomendación de la Sociedad Europea para Aspectos Económicos de Osteoartrosis, que lo recomiendan como un medicamento de primera elección cuando hay osteoartrosis, particularmente en pacientes en quienes los AINES están contraindicados. En términos de hacer las revisiones sistemáticas, acá vemos cómo hay una mejoría sintomática que favorece a la diacereína, que también está recomendado ratificado por metaanálisis recientes del 2022. En términos de la modificación de la estructura, ustedes ven aquí comparación con placebo, y es que no se ha encontrado un gold estándar todavía contra el cual comparar. Entonces uno ve estos valores significativos en términos de los diferentes subconjuntos de pacientes, a saber, el de intención de tratar y el de por protocolo. Esto es un metaanálisis 2022 sobre todos estos estudios, que también está demostrando la mejoría sintomática. Este es un estudio colombiano muy interesante en términos de confirmar la seguridad del producto, porque cuando uno mira algunas revisiones sistemáticas están hablando del término diarrea, que a veces es confundido con el reblandecimiento fecal. Si uno hace la diferencia entre uno y otro, encuentra que la incidencia del reblandecimiento fecal es del 2.5% y la diarrea como tal es del 0.1%. Algunas veces los pacientes empiezan a tomarse 100 miligramos al día de una sola vez. Eso obviamente tiene una acción laxante, y en ese sentido hay que hacerles educación a ellos. Y las conclusiones, entonces la osteoartrosis de cadera, de rodilla,
pues llevan a un importante compromiso clínico del paciente, igualmente mortalidad. Son necesarios los reemplazos articulares. Los medicamentos de control sintomático son de utilidad. La diacereína tiene una serie de desenlaces robustos. Al mirar el estrechamiento del espacio articular que se enlentece con el tiempo, igualmente que no se mostró acá, está disminuyendo los requerimientos de reemplazo articulares. Tiene un ahorro de cartílago del 32% y se ajusta a los requisitos de un medicamento modificador de la estructura, y en un estudio de observación local demostró su seguridad. Eso era lo que tenía para compartirles. CISDED,